Cristo. Amén. Vamos a empezar entonces, hermanos, en esta preciosa noche. Primero, darles la bienvenida a cada uno de ustedes. Alabado sea el nombre del Señor. Vamos a empezar en esta hora con la predicación de la palabra de Dios. Por lo cual, hermano, les pido que abramos nuestras Biblias en el libro de Proverbios. Muchas gracias. Libro de Proverbios. Amén. Busquen su Biblia, Proverbios. Vamos a buscar en nuestras Biblias el libro de Proverbios, capítulo 24. Amén. Gloria a Dios. Busquen su Biblia, amado hermano, hermana. También saludamos a nuestros hermanos a través de las redes sociales. ¿Cuántos los saludan, hermanos? Amén. Gloria a Dios. Vamos a Proverbios, capítulo 24. Amén. Proverbios, capítulo 24. Y vamos a dirigirnos al versículo 30 al 34. Amén. Proverbios capítulo 24, versículos del 30 al 34. ¿Cuántos lo encontraron? Ahí vamos buscándolo, ¿sí? Gloria a Dios. Lo importante es que todos tengamos ahí en nuestras Biblias el pasaje listo ahí. Amén. Gloria a Dios. Dios bendiga a quienes van llegando también. Alabado sea el nombre del Señor. Gloria a Dios. Vamos entonces, hermanos, a dar lectura al pasaje de Proverbios, capítulo 24, versículo del 30 al 34, y dice así la palabra del Señor. Pasé junto al campo del hombre perezoso, y junto a la viña del hombre falto de entendimiento. Y he aquí que por toda ella habían crecido los espinos, ortigas habían ya cubierto su faz, y su cerca de piedra estaba ya destruida. Miré y lo puse en mi corazón, lo vi y tomé consejo. Un poco de sueño, cabeceando otro poco, poniendo mano sobre mano, otro poco para dormir. Así vendrá como caminante tu necesidad y tu pobreza como hombre armado. El tema de esta noche es las consecuencias de la pereza. Amén. Alabado sea Dios. Las consecuencias de la pereza. Vamos, hermanos, a orar y sea el Señor obrando en nosotros, hablándonos, amén, sea dándonos entendimiento. Vamos a orar y vamos a encomendar al Señor este mensaje. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús. Señor, en esta noche, papito lindo, estamos reunidos aquí, todos, Señor, nuestros hermanos y también aquellos que puedan ver esta transmisión. Y estamos aquí, Señor, con el propósito de ser edificados, de, Señor, que tú nos hables a nuestras vidas. Ayúdanos, Señor, en esta noche. Bendícenos, Señor, con el entendimiento, la sabiduría. Ayúdanos, Padre Santo, hoy a regocijarnos en tu palabra. Danos dirección, consejo, redargúyenos, Señor, que en esta noche tu palabra, Señor, caiga en buena tierra. Te ruego, Señor, que seas tú, mi Dios, usando mi vida para la gloria y la honra de tu nombre. Edifícanos, Señor, háblanos, Señor, a cada uno de nosotros. Tú conoces nuestro estado y nuestra situación. Te lo pedimos, Señor, todo esto en el nombre precioso de Jesucristo. Amén, amén y amén. Pueden sentarse, hermanos. Gloria al Señor. Quienes vayan llegando poco a poco se van también acomodando en su debido lugar. Amén. Bien, en esta noche vamos a hablar acerca de las consecuencias de la pereza. ¿Cuántos han considerado que la pereza es algo quizá que se ignora, no se habla mucho, ¿verdad? Pero, hermanos, cuando hablamos de la pereza, estamos hablando de algo que parece inofensivo en un principio, pero que tiene serias consecuencias. Amén, hermanos.
La pereza, gloria al nombre del Señor, desde una perspectiva bíblica podemos decir que la pereza se presenta como una falta de voluntad para hacer las cosas, ¿no? De repente, por ejemplo, hay pereza quizás en las mañanas, ¿no? Cuando vamos a salir al trabajo o a algún lugar, a veces algunos dejan desordenada la cama, ¿no? Hay pereza para poder arreglarla, ¿verdad? ¿Cuál es la excusa que decimos? No, cuando llego lo ordeno, ¿verdad? O si le preguntan, ¿no? Oye, ¿por qué nunca ordenas tu cuarto cuando sales, no? No, es que si yo llego igual voy a dormir, o sea, ¿qué sentido tiene que lo ordenen, no? Gloria a Dios, pero ciertamente hay pereza para eso, ¿no? Y incluso a veces esa falta de voluntad se expresa también en la falta de voluntad para hacer las cosas que a Dios le agrada. A su nombre sea la gloria de Dios. Amén. La pereza también se puede ver como la negligencia en ciertas responsabilidades. Hay pereza a veces para hacer las cosas que nos competen hacer, pero muchas veces lo dejamos para pasado mañana. ¿Le ha pasado eso a usted? Que de repente tiene algo importante que hacer y de repente dice, no, mejor para la otra semana o de aquí a 2 días. Tienes para hacerlo en ese momento, pero que te da pereza. ¿Le ha pasado a más de uno? Amén. Gloria a Dios. Entonces, pareciese que la pereza está normalizado en nuestro día a día, pero no nos ponemos a pensar qué consecuencias trae la pereza a nuestra vida. Alabado sea el nombre del Señor. Amén. Y es que la pereza no solo trae consecuencias físicas. Escuche, hermano. No solo trae consecuencias físicas, sino también consecuencias espirituales. Amén. Y es importante por eso que analicemos lo importante que son las consecuencias de la pereza. De hecho, cuando hablamos de la palabra pereza o perezoso, como aquí nos trata la Biblia, la palabra perezoso no está diciendo solamente de alguien que duerme mucho, de alguien que no hace lo que debe hacer. De hecho, la palabra perezoso en el hebreo es atzel, y esa palabra significa alguien que evita la responsabilidad. El perezoso es alguien que evita la responsabilidad. El perezoso es aquel que posterga el bien. Amén. Es decir, las cosas que debe hacer en el momento no lo hace, lo deja pasar para luego. El perezoso es alguien que descuida lo que Dios le confía. Amén, hermano. Por eso que la pereza es peligrosa, porque la pereza a veces hace que uno se confíe demasiado y diga, no, lo descuide a veces lo que Dios le confía, le ha dado. Alabado sea el nombre del Señor. Amén, hermanos. Y la pereza puede parecer inofensiva, no nos causa tanto problema, ¿verdad? Es algo normal, algunos incluso podríamos decir que ¿quién no tiene pereza en el día a día? Amén, hermanos. Pero en la vida de un cristiano la pereza sí tiene efectos devastadores. Amén. Si usted es cristiano o cristiana, debe saber que la pereza, si está presente en tu vida, si es un estilo de vida en usted, va a tener serias consecuencias en su vida espiritual. Gloria al nombre de Dios. Y a su nombre, y a su nombre, dele fuerte aplauso al Señor. Precisamente cuando hablamos de este capítulo de Proverbios, el autor de Proverbios habla de las consecuencias de la pereza, pero lo hace de una manera, hermanos, con la cual podemos nosotros entender de una manera gráfica lo que está queriendo transmitir el autor. Alabado sea el Señor. En primer lugar, el autor de este Proverbios nos narra acerca de un suceso en su vida. Si me acompañan a el capítulo de Proverbios, amén, gloria al nombre del Señor, capítulo 24, versículo 30, alabado sea Dios. ¿Qué dice la Biblia? Dice, el autor dice, pasé junto al campo del hombre perezoso. Aquí está hablándonos, hermanos, de un suceso que pasa en la vida de este hombre, del autor, y es que en cierto día este hombre estaba pasando por el campo de una persona, pero es curioso que
el autor le dice, o el autor deja explícito eso aquí en el texto, que el campo pertenecía a un hombre ¿qué? A un hombre perezoso. Amén, hermanos. Y luego procede a describirnos el campo del hombre perezoso. Fíjese lo que dice luego. Y junto a la viña del hombre, falto de entendimiento. Dice el versículo 31. He aquí, ahí está viendo el campo del hombre perezoso. ¿Cómo estaba? He aquí que por toda ella habían crecido los espinos, ¿no? Ortigas habían ya cubierto su faz. O sea, era un desastre. Alabado sea Dios. Su campo del hombre perezoso estaba lleno de malas hierbas, lleno de espinos, lleno de ortigas. Alabado sea Dios. Amén, hermanos. Pero no solo eso, fíjese lo que dice a continuación. Y su cerca de piedra estaba ya destruida. Mira todo lo que está viendo este autor. Está viendo el campo, está viendo las ortigas, está viendo los espinos, está viendo la cerca destruida. O sea, es un desastre lo que está viendo a su alrededor. Amén, hermanos. Y dice en el versículo 32, miré y lo puse ¿dónde? En mi corazón. O sea, reflexionó cuando vio todo eso. Y luego, ¿qué dice? Lo vi y tomé consejo. Mira, el autor dice que al ver ese estado de ese campo, al ver, digámoslo así, esa chacra en ese estado, este hombre tomó un consejo para él, para su vida. ¿No le ha pasado eso a usted? Que a veces usted ve una situación, digamos, no ve una manera en cómo a alguna persona le ha ido tan mal en la vida por tales o cuales cosas que hizo, y usted dice, yo no quisiera pasar por eso. Y mira las consecuencias en la vida de esa persona y toma consejo de ello. Amén, hermano. Muy bien, el hombre reflexiona sobre por qué el campo estaba así, por qué habían crecido los espinos, la ortiga, por qué todo era un desastre. Pero nos recuerda el autor que estaba en el campo del hombre perezoso. Entonces, hay consecuencias que trae la pereza, hermanos. Amén. Aunque digamos que no, aunque digamos que la pereza es algo normal, no, hermano, trae consecuencias. Amén. En primer lugar, vamos a hablar de la primera consecuencia. Amén. Fíjese lo que dice el versículo 31. Y aquí, ¿qué dice? Que por toda ella, está hablando de todo ese campo, habían crecido. ¿Qué habían crecido? Los espinos. Y luego, ¿qué más? Y ortigas habían ya cubierto su faz. ¿Qué quiere decir eso? Que, hermanos, el campo del hombre perezoso prácticamente estaba completamente, amén, plagado de los espinos y plagado de la ortiga. O sea, lo habían cubierto en su totalidad. Y ahora hay algo interesante aquí. Y esto es una de las consecuencias de la pereza, hermanos. Escuche bien. Una de las consecuencias de la pereza es el descuido. Amén. Una de las consecuencias de la pereza es el descuido. El descuido empieza cuando en la vida está gobernando la pereza. Cuando hay pereza, hay descuido. ¿Se da cuenta de eso usted? Amén. Alabado sea el nombre del Señor. El autor dice que el campo del hombre perezoso se había convertido en un campo de malas hierbas. Amén, hermanos. Y aquí podemos ver cómo el descuido muchas veces produce frutos molestos. Amén. Alabado sea el nombre del Señor. Y es importante notar que el autor dice que estas plantas habían cubierto la faz de todo el campo, es decir, la totalidad. Totalmente estaba plagado de espinos y plagado de ortigas. Ahora, estas plantas no crecen de la noche a la mañana, ¿o sí? No, toma su tiempo. Y estas plantas, ¿por qué crecieron ahí? Porque estaba descuidado ese lugar. Amén. Porque se supone que aquel hombre que estaba cuidando ese campo tenía que tener el trabajo y el rol de quitar esa maleza. Pero parece que se confió, parece que dijo, no,
todavía tengo tiempo de hacer mis cosas. Y cuando se dio cuenta, ya todo su campo estaba plagado de las malas hierbas. ¿Qué nos dice esto, hermanos? Gloria al nombre del Señor. Amén. Que cuando nosotros empezamos, hermanos, a ver a la pereza como algo normal, vamos a empezar también a ver descuido en nuestra vida. ¿Sabe por qué? Porque cuando una persona empieza a ser gobernada por la pereza en su vida, se empiezan a notar los frutos de la carne. A su nombre sea la gloria. Cuando algunos dicen, pastor, no sé por qué, ahora siento que estoy volviendo al viejo hombre, a la vieja mujer. Entonces, ¿por qué de repente una persona que tú lo has visto cambiado, transformado, ahora como que lo notas que está volviendo a sus antiguas actitudes, a su antiguo carácter? ¿Por qué pasa eso? Porque hay descuido. Amén. Porque hay descuido. Y eso nos deja claro la Biblia cuando leemos Gálatas. Busca en su Biblia, hermanos, el libro de Gálatas, capítulo 6. Gloria al nombre del Señor. Amén. Gálatas, vamos al libro de Gálatas, capítulo 6, versículo del 7 al 8. ¿Ya? Gálatas, capítulo 6, versículos 7 al 8. ¿Qué dice la palabra de Dios? Mira lo que dice. No os engañéis, dice el apóstol Pablo escribiéndole a los Gálatas. Amén. Que dice, no os engañéis, Dios no puede ser burlado. Dios no puede ser burlado. Luego dice, pues todo lo que el hombre siembra, eso también segará. ¿Escuchó eso? Dios no puede ser burlado, porque todo lo que el hombre siembre, eso también va a segar. Ahora dice el 8, porque el que siembra para su carne, ¿qué dice? De la carne va a segar, ¿qué cosa? Corrupción. Mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Amén, hermanos. Fíjese que cuando uno está descuidado, es porque hay pereza en su vida. Cuando uno se descuida, cuando se presenta el descuido, dentro del descuido uno puede decir, pastor, es que me descuidé. ¿Y por qué te descuidaste? Es que, no sé, dice. Y ahí analizamos y encontramos que la pereza está como raíz. Amén, hermanos. Fíjese que el apóstol Pablo le dice a los Gálatas, no se engañen, o sea, no se mientan ustedes mismos, alabado sea Dios. Dios no puede ser burlado, o sea, no podemos engañar a Dios, sino que dice la Biblia, lo que el hombre siembra, eso también va a segar. Amén, hermanos. Por eso uno no puede decir, pastor, yo estoy en este estado y no sé por qué. No, sí sabes por qué. ¿Por qué estás así a veces desalentado, desanimado, practicando lo que antes hacías en el mundo? ¿Por qué? Porque te descuidaste. ¿Y por qué te descuidaste? Porque empezó a gobernar la pereza en tu vida. Amén, hermanos. Usted va a encontrar un patrón, por ejemplo, que el descuido siempre tiene que ver o está aliado a la pereza. Alabado sea el nombre del Señor. Y Pablo lo deja bien claro cuando dice, el que siembra para su carne. De la carne vas a segar corrupción. Pero si siembras para el Espíritu, del Espíritu que vas a segar, vida eterna. Ahora, ¿estás sembrando para tu carne o estás sembrando para el Espíritu? Amén. ¿Cómo sé, pastor, si estoy sembrando para el Espíritu o para la carne? Pregúntate, amén. ¿Hay descuido en tu vida? ¿Hay descuido en tu vida? ¿A qué le estás dando más prioridad, más tiempo, más de tu atención? Eso es lo que estás sembrando. Amén. Luego no podemos decir nosotros, es que no sé por qué me ha venido esta prueba. Siempre decimos, ¿no? ¿Por qué estoy pasando una prueba? No todo es prueba, sino a veces puede ser consecuencia, porque has estado sembrando para tu carne todo el tiempo y ahora viene lo que vas a sembrar, lo que vas a cosechar de ahí. O sea, las consecuencias, hermano. Amén.
¿Cuántos estamos aquí? ¿A su nombre? ¿A su nombre? Gloria a Dios. Escuche bien, si nos hemos descuidado, o sea, nos hemos descuidado en algún área de nuestra vida, es casi seguro que estamos siendo gobernados por la carne. Amén. Mire, si hay descuido en nuestra vida, es fácil, la gente lo va a notar. ¿Sabes cómo? Porque te va a ver que estás caminando en la carne. Es natural cuando una persona lo ves que ha estado metido con Dios y de repente luego lo ves diferente. ¿Qué pasó? ¿Por qué se descuidó? Por pereza. A su nombre sea la gloria. En la Biblia, por ejemplo, podemos ver el caso de Sansón. ¿Cuántos han leído acerca de Sansón? ¿Amén? Sansón era un hombre que fue bendecido por Dios con una fuerza, hermanos, sobrehumana. Dios lo bendijo con una fuerza que era destinada a un propósito, que era libertar al pueblo de Israel de los filisteos. ¿Amén, hermanos? Pero ¿qué pasa con Sansón? Pasa lo que sucede a veces con muchos hermanos, con muchos cristianos, que tienen el don y creen que por el hecho de tener el don ya no necesitan ayunar, ya no necesitan orar, no necesitan consagrarse. ¿Qué pasa? Se descuidan. Y cuando se descuidan, alabado sea Dios, es ahí donde empiezan a sembrar, dejan de sembrar para el Espíritu y empiezan a sembrar para su carne. ¿Amén? ¿Y qué de bueno puede esperar uno si está sembrando para la carne? ¿Qué puedes esperar tú si estás sembrando para la carne? Pues los frutos de la carne, pues, ¿no? Alabado sea el nombre del Señor. Amén, hermanos. Sansón se descuidó y empezó a sembrar semillas de pecado en su corazón. Sansón tenía siempre la confianza de que como era fuerte, de cualquier situación podía salir airoso Sansón. Pero él no contaba que un día iba a cegar todo eso que estaba haciendo Sansón. Sansón jugaba con el pecado. Amén. Sansón sabía cuando nació, antes de que nazca, alabado sea Dios, este hombre, un ángel le dice a su madre, le dice, mira, a este niño le vas a dejar crecer el cabello, 7 guedejas, y no se puede cortar el cabello, porque ese es un voto que está haciendo Dios con este niño. Y le dice, y no puede probar vino tampoco, le dice. Ese era el acuerdo, el pacto, alabado sea Dios. Y toda la vida Sansón creció y siempre cuidaba su cabello. Pero ¿qué pasa con Sansón? Como era un hombre con mucha fuerza, se puso su confianza en su fuerza. Sansón empezó, por ejemplo, gloria a Dios, a practicar el pecado de la fornicación. Porque él dijo, no, yo soy fuerte y yo puedo salir de cualquier situación. O sea, confiaba en su fuerza. Hasta que un día tuvo que cosechar lo que había estado sembrando por años. Amén, hermanos. Es por eso que nosotros podemos hablar de qué cosa cegó Sansón cuando hubo descuido en su vida. Quiero que me acompañen un momento a Jueces capítulo 16. Vamos a ver un poco la historia de este hombre, Sansón. Amén. Jueces, libro de Jueces, capítulo 16. Amén. Jueces 16, versículo 4. Amén. Versículo 4, ¿qué dice? Después de esto, aconteció que se enamoró. Mira, Sansón se enamoró de una mujer en el valle de Sorek, la cual se llamaba, ¿cómo se llamaba? Dalila, ¿no? Y vinieron a ella los príncipes de los filisteos y le dijeron, ¿qué le dijeron los príncipes a Dalila? Engáñale, le dijeron, engáñale e infórmate en qué consiste su gran fuerza. Todos tenían interés en eso. ¿En qué consiste la fuerza de Sansón, no? Alabado sea el Señor. Dice, los filisteos le dijeron a Dalila, ¿en qué consiste su gran fuerza? Y mira lo que le dicen, ¿y cómo le podríamos vencer? Para que lo atemos y lo dominemos y cada uno de nosotros te dará 1100 siclos de plata. O sea, había un precio por la cabeza de Sansón. ¿Por qué pusieron un precio a la cabeza de Sansón?
porque era un hombre con propósito de Dios. Amén. Y fíjense que había un interés para poder, hermanos, gloria a Dios, capturarlo, ¿no? Atarlo, dominarlo a Sansón. Y para eso los filisteos se valieron de Dalila. Amén. Fíjese lo que dice en el 6. Y Dalila dijo a Sansón, ahora Dalila le dice a Sansón, ¿qué le dice? Yo te ruego que me declares en qué consiste tu gran fuerza y cómo podrás ser atado para ser dominado. O sea, la mujer le está diciendo, dime cuál es el secreto de tu fuerza. Amén. Y luego dice en el versículo 7, y le respondió Sansón, si me ataren con 7 mimbres verdes que aún no estén enjutos, entonces me debilitaré y seré como cualquiera de los hombres. O sea, Sansón estaba jugando. En realidad eso no lo debilitaba para nada, pero él lo dijo porque estaba jugando con Dalila, ¿no? Dice el verso 8, y los príncipes de los filisteos le trajeron 7 mimbres verdes que aún no estaban enjutos y ella lo ató con ellos. ¿Qué hizo la mujer? Lo ató con esos 7 mimbres. Ahora, ¿qué dice la Biblia? Versículo 9, y ella tenía hombres en acecho, o sea, listos ya para atacar a Sansón. Y luego dice, ella tenía hombres en acecho en el aposento, en el cuarto. Entonces ella le dijo, Sansón, los filisteos contra ti. ¿Y qué hizo Sansón? Rompió los mimbres como se rompe una cuerda de estopa cuando toca el fuego, y no se supo el secreto de su fuerza. O sea, Sansón estaba jugando. Pero mira qué es lo que estaba detrás de todo este ataque. Había soldados filisteos que estaban al acecho de atraparlo a Sansón. Y muy aparte de eso, alabado sea Dios, Sansón confía en su fuerza, ¿no? Dice el verso 10, entonces Dalila le dijo a Sansón, he aquí tú me has engañado y me has dicho mentiras. Descúbreme pues ahora, te ruego, cómo podrás ser atado. Mira, la mujer se lo está diciendo claramente. ¿Cómo podrás ser atado?, le dice la mujer. Y Sansón le dice, si me ataren fuertemente con cuerdas nuevas que no se hayan usado, yo me debilitaré y seré como cualquiera de los hombres. Y Dalila tomó cuerdas nuevas y lo ató con ellas y le dijo, Sansón, ¿qué le dijo? Los filisteos sobre ti. Y los espías estaban en el aposento, mas él las rompió con sus brazos como un hilo. ¿Qué nota usted ahí en la actitud de Sansón? Constantemente lo están atando y se suelta. Lo están atando y se suelta. ¿Sabes qué es eso? Jugar con el pecado. Amén. A Sansón lo atan y se suelta. Salió airoso. Lo vuelven a atar y sale airado también. Pero acuérdense, si usted o si cualquiera de nosotros tiene esa actitud con el pecado, va a haber un momento en que las cuerdas te van a atar y no vas a salir. Amén. A su nombre. A Sansón lo ataron por segunda vez. Ahora dice el versículo 13. Y Dalila dijo a Sansón, hasta ahora me engañas y tratas conmigo con mentiras. Mira, Dalila se dio cuenta, le dice, tú me estás mintiendo, me estás viendo la cara, le dice, alabado sea el Señor. Amén. Descúbreme pues ahora cómo podrás ser atado. Él entonces le dijo, si tejieres 7 guedejas de mi cabeza con la tela y las asegurares con la estaca. Y ella las aseguró con la estaca y le dijo, Sansón, los filisteos sobre ti. Mas despertando él de su sueño, arrancó la estaca del telar con la tela. O sea, se volvió a salir por tercera vez. Estaba jugando. Amén. Estaba jugando. Estaba confiado. A la primera me zafé, a la segunda también, a la tercera también. Pero ¿qué pasa luego? 15. Ella le dijo, ¿cómo dices? Yo te amo. Mira, ¿por dónde atacó? La mujer, ¿por dónde atacó? Por el sentimiento, por el corazón. Ella sabía que Sansón estaba enamorado de ella. Y ella fue por el sentimiento. Escuche bien lo que le dice. Ella le dijo, ¿cómo dices yo te amo cuando tu corazón no está conmigo? Amén.
O sea, ella le estaba diciendo, si tú me amas, Sansón, de verdad, pues dime tu secreto. Y ahí va la atadura más fuerte. Ya me has engañado, ¿cuántas veces? 3 veces, y no me has descubierto aún en qué consiste tu gran fuerza. Y aconteció, dice el 16, que presionándole ella cada día, mira, fíjese en los detalles, no fue un día, no fue 2 días, Sansón no estuvo jugando unos cuantos días, sino que estuvo haciéndolo consecutivamente. Alabado sea el Señor. Y la mujer dice que lo presionaba cada día con sus palabras e importunándole, ¿qué dice luego? Su alma fue reducida a mortal angustia. Es decir, el cazador terminó convirtiéndose en presa. Dice el 17, le descubrió, o sea, le dijo la razón por la cual él tenía la fuerza que tenía. Pues todo su corazón, dice, y le dijo, nunca a mi cabeza llegó navaja, porque soy nazareo de Dios desde el vientre de mi madre. Si fuere rapado, mi fuerza se apartará de mí y me debilitaré y seré como todos los hombres. Aquí sí le dijo la razón. Aquí sí, la atadura fue fuerte, de esta no se sale. Jugó con el pecado 1, 2, 3, 4, 5, pero llegó en el punto donde tenía que cosechar todo lo que había sembrado. Dice luego el versículo 18, viendo Dalila que él le había descubierto todo su corazón, envió llamar a los principales de los filisteos diciendo, venid esta vez, porque él me ha descubierto todo su corazón. Y los principales de los filisteos vinieron a ella, trayendo en su mano el dinero. Había un precio por la cabeza de Sansón. Hermano, hay un precio por tu cabeza si tú eres un siervo de Dios, una sierva de Dios. A su nombre sea la gloria del Señor. Versículo 19 dice, ella hizo que él se durmiese. Mira, él estaba de lo más tranquilo en las piernas de Dalila, sobre sus rodillas, y llamó un hombre quien le rapó las 7 guedejas de su cabeza, y ella comenzó a afligirlo, pues su fuerza se apartó de él. Ya no era fuerte. Ahora escucha lo que dice el 20. Y le dijo, Sansón, los filisteos sobre ti. Y luego que despertó él de su sueño, estaba descuidado. Cuando se despertó del sueño, se dijo, o sea, él mismo, esta vez saldré como las otras y me escaparé. O sea, voy a salir de esta situación. Pero luego dice, pero él no sabía que Jehová ya se había apartado de él. Él no se dio cuenta que Dios ya se había apartado de él. Versículo 21, mas los filisteos le echaron mano y le sacaron los ojos, quedó ciego, y le llevaron a Gaza y le ataron con cadenas para que moliese en la cárcel. Y el cabello de su cabeza comenzó a crecer después que fue rapado. Fíjese que el descuido es así. Uno a veces juega con el pecado, juguetea con el pecado y piensa que nunca va a tener consecuencias. Pero hay un momento donde, hermanos, no vas a poder salir. Sansón siempre decía, de esta voy a salir, de esta voy a salir, de esta voy a salir. Pero llegó el momento donde le cortaron las guedejas y ahí fue atado, le sacaron los ojos, fue prácticamente llevado con cadenas para que moliese en la cárcel. ¿Qué cosa perdió Sansón producto de su descuido? Número 1, perdió su comunión con Dios. Porque la Biblia dice que cuando le cortaron el cabello a Sansón, Dios se apartó de él. ¿Qué provoca el descuido, hermanos? Que a veces podamos perder nuestra comunión con Dios. Amén. Si tú te descuidas, ¿qué vas a empezar a perder? Tu comunión con Dios. ¿Qué más? Dice que Sansón no solamente le sacaron los ojos, sino que más, le pusieron cadenas, lo volvieron su esclavo. ¿Sabes qué perdió? Su libertad. Hay una parte de la Biblia donde Jesús dice, aquel que comete pecado, esclavo es del pecado. El pecado esclaviza, hermano. Por eso es muy peligroso. Amén, hermanos.
Usted puede decir, no, pero pastor, yo me arrepiento al siguiente día. No pasa nada. No es tan grave, dice, ¿no? Yo he visto otros hermanos que lo hacen. Hermano, usted está jugando con el pecado. Y en un momento, hermano, puede que incluso no salga de esa situación. Decía en una ocasión, por ejemplo, había un hombre en un circo que siempre tenía, su acto de él era, le llamaban el domador de las serpientes. Y él tenía siempre el estelar de que él siempre, hermanos, domaba las serpientes, y justo en esa ocasión le tocó una cobra. Y él jugueteaba con la cobra y hacía que la domaba. Y siempre actuaba porque todo era parte de una escena. Hasta que un día la serpiente de verdad lo atacó. La serpiente se le subió por el brazo y le mordió. Y como es una serpiente venenosa, rápidamente el domador se cayó al suelo y estaba como empezando a convulsionar por el veneno de la serpiente. Pero la gente decía, wow, qué buen actor es ese domador de serpiente. Mira, hasta parece real que se está muriendo. Pero no es que era una actuación, de verdad se estaba muriendo. ¿Y por qué? Porque estaba jugando con la cobra. ¿Cuántas veces nosotros podemos a veces jugar, no tomar en serio el pecado? Amén, hermano. A su nombre. A su nombre. Dele fuerte aplauso al Señor. La pereza trae descuido. Amén. Por toda ella, dice el autor de Proverbios, habían crecido los espinos, ortigas y habían cubierto su faz. Descuido. Y el descuido trae consecuencias. Segundo, dice el autor de Proverbios, no solamente que habían crecido espinos y ortigas, sino que también, dice, la cerca de piedra había sido destruida. Amén. Gloria a Dios, la cerca de piedra había sido destruida. ¿De qué nos habla eso, pastor? Si ya el campo está infestado de malas hierbas, ahora la cerca está destruida. ¿Qué significa? ¿Qué es la cerca? La pared, la pica. La cerca es aquello que protege, amén, el sembrío, alabado sea el nombre del Señor. Ahora, si no hay cerca, ¿qué nos habla eso? Escuche bien. Una segunda consecuencia de la pereza es que hay vulnerabilidad en nuestras vidas. Amén, hermanos. Y ser vulnerable significa que una persona puede ser herido o afectado severamente con facilidad. No hay resistencia. Aquel perezoso al descuidarse también se vio afectado porque la cerca que protegía la viña se había destruido. Es decir, no había seguridad frente a algunos animales o incluso a algunos bandidos que ahora sí tenían ingreso libre al campo. Amén, hermano. La pereza trae vulnerabilidad a la vida de una persona, nos hace vulnerables. Alabado sea Dios. ¿Sabes por qué muchos hermanos caen rápidamente en pecado? ¿Por qué muchas veces son vulnerables? Dicen, no, es que no sé qué me pasó, pastor, no sé por qué. Si pasó tan rápido, dicen algunos. ¿Por qué? Porque estás vulnerable. ¿Y por qué estás vulnerable? Porque te descuidaste. ¿Y por qué te descuidaste? Porque la pereza empezó a reinar en tu vida. Amén, hermanos. Cuando uno es vulnerable es porque uno se ha vuelto perezoso. Y fíjese lo que dice nuestro Señor Jesucristo en Mateo 26:41. Busquen su Biblia, hermano. Mateo 26:41. ¿Qué dice la palabra de Dios? Mateo capítulo 26, versículo 41. Cuando Jesús estaba orando en el huerto de Getsemaní, el Señor nos dejó estas palabras. Mire lo que dice Mateo 26:41. Velad y orad. ¿Para qué? ¿Para qué tienes que velar y orar? Para que no entres en tentación. Mira lo que dice. El espíritu
¿Cómo está el espíritu? A la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Fíjese que el Señor dice, velen y oren para que no entren en tentación. ¿Por qué dijo el Señor estas palabras a sus discípulos? Porque sabía que muchos de ellos estaban ¿cómo? Estaban tumbándose de sueño. El Señor estaba orando en Getsemaní, agonizando en oración, porque luego de ahí iba a pasar a la cruz. Pero luego va donde sus discípulos y los encuentra. ¿Cómo los encontró? Durmiendo. Y el Señor le dijo, ¿no han podido velar conmigo una hora? Luego se va a orar y regresa y los encuentra otra vez durmiendo. Y luego Jesús les dice estas palabras, alabado sea el nombre del Señor. Velad y orad. Velar habla de estar vigilante, no dormido. Amén. Vigilad habla de estar en una actitud de constante, hermanos, defensa. Estás a la defensiva. Velad, orad, la oración. ¿Cómo está la oración en nuestra vida, hermano? Amén. Si no tenemos una vida de oración, o por lo menos no estamos orando, somos vulnerables. No hay cerca. Amén. Vela y ora, dice Jesús, para que no entres en tentación. El Espíritu a la verdad está dispuesto. El Espíritu Santo está dispuesto a la oración. Está dispuesto a pasar tiempo con Dios, comunión con Dios. Pero ¿cuál es el problema? La carne es débil. ¿La carne es débil para qué? Para orar y para velar. Amén. La carne es fuerte para otras cosas, pero es débil para las disciplinas espirituales, hermano. Por eso que uno en la oración, a veces tú no quieres orar, ¿verdad? A veces te cuesta orar. A veces cuando vas a orar tienes 1000 cosas en tu cabeza, a veces te distraes con muchas cosas. Es una lucha. El espíritu está dispuesto, pero la carne se opone. La carne no quiere orar. La carne se resiste a orar. Amén, hermano. Y un cristiano que no ora, ¿cómo va a hacerle frente a la tentación? ¿Cómo va a enfrentar cuando esté en la tentación? Por lo general, cuando uno está vulnerable, cae y luego ¿qué dice? No, todos lo hacen. Normalizamos eso y no debe ser así. ¿Pero por qué estás vulnerable? Porque te descuidaste. ¿Y por qué te descuidaste? Porque estás perezoso, pues, hermano. O estás perezosa, hermano. Amén. Fíjese que si no hay un frente, no hay una vida espiritual, somos vulnerables. Y si hay vulnerabilidad, siempre, hermano, vamos a estar caminando en derrota. Amén. Hay cristianos que dicen, pastor, estoy luchando por aquí, por allá, y gloria a Dios. Se le ve pues porque el hermano está perseverando, se le nota. Amén, hermano. Pero también hay otros que dicen, no, ya ellos ya dejan de luchar, no tienen una vida espiritual y a la final le dicen, cayó. Uy, el hermanito por aquí cayó, la hermanita cayó. ¿Por qué? Porque son vulnerables. Porque hay pereza en su vida, hermano. Amén. Cuando vemos el caso, por ejemplo, de Job, ¿cuántos han leído el libro de Job? Job, ¿cómo describiría usted a Job? Era un hombre de testimonio, Job. Amén. ¿Cuántos hijos tenía Job? 10 hijos. Mira, Job tenía 10 hijos. ¿Y sabe lo que hacía todos los días Job? ¿Sabe lo que hacía todos los días Job? Job oraba uno por uno de sus hijos y ofrecía sacrificio por cada uno de ellos. Todos los días. Es decir, Job todos los días se levantaba muy temprano para orar por sus hijos, cada uno de ellos, y ofrecía sacrificio por cada uno de sus hijos. Porque él decía, quizás mis hijos han pecado contra Dios. Job sabía cómo eran sus hijos. Amén, hermano. Job sabía que a pesar de que sus hijos conocían de Dios, quizás no obedecían del todo a Dios.
Pero Job siempre oraba, Job siempre intercedía, Job siempre pedía en oración que ayudara a sus hijos, que los encaminara por bien. Amén, hermano. Hay hermanos a veces que se quejan, pastor, mi hijo no cambia, está más rebelde que nunca. Ya le he dado golpe, le he dado de todo, ya no sé qué hacer, no sé si encerrarlo en una jaula ya, pastor. Amén. Y uno le pregunta, hermana, ¿estás orando por tu hijo? ¿Cuánto tiempo al día le dedicas a orar por él o por ella? ¿Has intentado de todo? ¿Has intentado la oración? ¿Has intentado ayunar por ese hijo rebelde? No, pastor. Ahí está. A su nombre sea la gloria. Y fíjese que Satanás, que el Señor lo reprenda, conoce cuando alguien está vulnerable. El diablo sabe cuando alguien está descuidado. No en balde, Pedro dijo que Satanás anda como león rugiente, buscando a quien devorar. O sea, Satanás no está cruzado, no está de brazos cruzados. No, hermano, él está como león rugiente. Está al acecho. Y está esperando, hermanos, que uno se descuide. Y cuando uno se descuida se vuelve vulnerable. Amén. Pero cuando tú estás fiel con Dios, cuando tú tienes una vida espiritual, estás cercado totalmente. El diablo no puede hacer nada. Amén, hermano. Alabado sea Dios. Fíjese lo que dice Job capítulo 1. Vamos a Job capítulo 1, versículos del 9 al 10. Vamos a ir a Job capítulo 1, versículos 9 y 10. ¿Qué dice la Biblia? Mira lo que le dice el diablo a Dios. Respondiendo Satanás a Jehová le dijo, ¿acaso teme Job a Dios de balde? Versículo 10 le dice, mira lo que le dice el diablo a Dios. Refiriéndose a Job le dice, ¿no le has cercado alrededor a él y a su casa y a todo lo que tiene? Al trabajo de sus manos has dado bendición, por tanto sus bienes han aumentado sobre la tierra. Fíjese que el diablo le dice, Dios, tú has cercado a Job, has cercado a su casa, has cercado todo lo que tiene. El diablo sabía que Job era un hombre de oración. El diablo sabía que Job era un hombre íntegro delante de Dios. Sabía todas las veces que Job se levantaba de mañana a interceder por sus hijos, a ofrecer sacrificio. Y cuando el diablo quiso atacarlo a Job, no podía. ¿Por qué? Porque estaba cercado. Amén. No era vulnerable. Por eso que el diablo le reclama a Dios, tú lo has cercado, lo has protegido. Él está cercado, no solo él, su casa. Por eso es importante orar por los hijos, por la familia. Y mira, ¿qué más estaba cercado en Job? Todo lo que tiene. ¿Sabes qué tenía Job? Mira lo que dice en el versículo, capítulo 1, versículo 3. ¿Qué tenía Job? Todo lo que tenía estaba cercado. ¿Ah? ¿Qué tiene Job? Versículo 3. Su hacienda era 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnas y muchísimos criados, y era aquel varón más grande que todos los orientales. Todo eso estaba cercado. Diablo no lo podía tocar. ¿Por qué? Porque no había descuido en su vida. No era vulnerable. Amén, hermano. Uno puede pensar, oye, ¿todo eso ha cubierto? Sí, todo eso lo cubrió Dios. Su casa, lo que tenía. Ahora, si el diablo mirara tu vida, ¿diría lo mismo? El diablo le diría a Dios, mira, le has cercado a él, a ella. Ella ora por sus hijos están cercados. O él ora por sus hijos están cercados, su matrimonio está cercado, su familia está cercada. O cuando ve el diablo nuestras vidas, ve la puerta destruida y el campo lleno de ortigas y espinos.
O sea, ve un camino fácil y dice, a este lo zarandeo. Amén. Fíjese la pereza, hermano. Inofensiva aparentemente, pero miren lo que trae consigo. Alabado sea Dios. Por eso es importante, hermanos, tener una vida espiritual. Amén, hermano. A su nombre. A su nombre. Dele fuerte aplauso al Señor, hermano. Gloria a Dios. Mire que la pereza trae, hermanos, gloria al Señor, trae vulnerabilidad, trae descuido, pero creo que la tercera es algo que le ha pasado a muchos y es lo que encontramos en Proverbios 24. Vamos a volver a Proverbios, hermanos. Gloria al Señor. Proverbios 24, versículo 33, ¿ya? Proverbios 24, 33, ¿qué dice? Mira lo que dice. Un poco de sueño, cabeceando otro. ¿Cuántos están cabeceando ahorita? Amén. Un poco de sueño, cabeceando otro poco. Y luego dice, poniendo mano sobre mano, o sea, acomodándose, haciendo como una almohada con su mano para dormir. Mira, ¿sabes de qué te habla eso, hermano? ¿Sabes cuál es una de las consecuencias de la pereza? El estancamiento. Amén. El estancamiento. ¿Qué es el estancamiento? El estancamiento es la paralización del crecimiento espiritual. Es muchas veces cuando uno se estanca incluso en el propósito divino en la vida de un cristiano. La pereza no solo provoca descuido, vulnerabilidad, sino que provoca el estancamiento espiritual de una persona. El autor menciona aquí un poco de sueño, cabeceando un poco y luego se cruza los brazos para dormir. ¿Qué vemos ahí? Mira cómo empieza el estancamiento. Un poco de sueño. Un poco, no es mucho, un poco. Luego, cabeceando otro poco, ya el sueño va creciendo. En la primera estaba firme, en la segunda ya está cabeceando. A la tercera ya acomoda su mano ya y se duerme. Amén. Y me llama la atención el énfasis que habla de un poco de sueño, cabeceando otro poco. Amén. Fíjese que el estancamiento no viene de frente, viene de poco a poco. Un poco de entretenimiento se vuelven horas. Hermano, no sé si usted tiene esta configuración en su celular, pero cuando llegan los días domingos, mi celular me sale, tu informe semanal está aquí. Y a veces me da miedo abrir, hermano. Porque cuando abres, te sale cuánto tiempo has pasado con la pantalla encendida, cuánto tiempo has pasado con la pantalla apagada, cuánto tiempo has estado usando tus audífonos, cuánto tiempo has estado en tal o cual aplicación. Todo te sale detallado y te sale por horas. ¿Y qué días usas más tal aplicación? ¿Qué días usas menos? Cuando usted ve eso, ¿lo ha visto alguna vez? Véalo, para que se autoexamine y se analice. Y vea, y luego diga, ¿por qué no tengo tiempo de orar? Ahí ve en su análisis. Amén. Un poco de entretenimiento se vuelven horas, ¿o no? ¿Qué decimos a veces? Uy, no, un ratito voy a ver mi celular. Un ratito nomás porque estoy aburrido, ¿no? Y cuando te das cuenta, ya pasaron 2 horas, ¿no? Un poquito de cansancio ya se vuelve un hábito. Amén. Un poco de cansancio nada más, ya se vuelve un hábito con el pasar de los días. Un poco de cansancio, un poco de excusas se convierte en un estilo de vida. Amén. ¿Cuántos están entendiendo?
y un poco del mundo se empieza a notar. Un poco del mundo se empieza a notar. Note usted que el proceso primero empieza con el sueño. Primero hay sueño, luego cabecea, se está a medias despierto, todavía está despierto. A medias, pero todavía está ahí. Pero luego cae en profundo sueño para dormir. Cuando nos volvemos perezosos, poco a poco estamos caminando hacia nuestro estancamiento. Amén, hermanos. Y esto se puede ver, por ejemplo, cuando uno deja de congregar. ¿Cuál es nuestra excusa cuando no venimos a congregar? Estoy cansado, ¿verdad? Un poco de cansancio, ¿qué se vuelve? Se vuelve un hábito. Amén. Un poco de excusas se convierte en un estilo de vida. ¿Qué dice Hebreos 10:25, hermanos? Busquen su Biblia. Hebreos 10:25. Alabado sea el nombre del Señor. Gloria a Dios. A ver, ¿qué dice? No dejando, dice Hebreos 10:25, no dejando de congregarnos como algunos, dice, tienen por costumbre, sino exhortándonos tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. ¿Qué nos dice ahí? No dejando de congregarnos como algunos, dice, ya se les ha hecho una costumbre. ¿Y por qué se les hizo una costumbre eso? Porque empezó poco a poco. Quizá la primera vez dijo, voy a ir a la iglesia, pero estoy cansado. No, otro día voy. Además, hay 4 cultos. Si uno me pierdo, no pasa nada. ¿No? Llega el otro culto y ¿qué dice? Termina sus quehaceres. No, uy, estoy sucio, no puedo ir hacia la iglesia, dice, ¿no? Tengo que ir limpio. Entonces se baña, pues, ay no, bañarme a esta hora, no pasa nada. No va al culto. Tercero, va a ir al culto. Y dice, voy, y de repente el amigo lo llama, oye, vamos a jugar fútbol. Ya, nos falta uno en el equipo. Pero iba a ir a la iglesia. Ya, ahorita quedo con ustedes. Ya, otro día será para la iglesia. Cuarto. Al quinto ya dice, ya, total ese día el pastor llega tarde, dice, ¿no? Ya no va. Toda la semana se ausentó. Amén. ¿Y qué pasa luego? Ya se vuelve una costumbre. Poco a poco, a veces uno se estanca. Poco a poco se deja de leer la Biblia. Y no hay excusa de que, es que pastor, mi ojo, la verdad, me canso. ¿Cómo no te cansas para ver el celular? ¿Cómo no te cansas para ver la tele grandaza para ese cine en tu casa? No te cansas. ¿Verdad? Pero sí te cansa leer la Biblia. Poco a poco vas dejando de orar. ¿Amén? ¿Y qué viene luego? El estancamiento, pues. Hay hermanos que dicen, pastor, no sé por qué me siento así, que no estoy avanzando, que no sé, pastor, por qué me está pasando. Y uno le dice, hermano, en primer lugar, hermano, ¿cómo estás invirtiendo tu tiempo? ¿Cómo estás distribuyendo tu tiempo? Porque el estancamiento no viene así de un de repente, viene poco a poco. Poco a poco empieza uno a estancarse, hermanos. Por eso no es bueno darle lugar a la pereza en nuestra vida. Amén, hermano. Si usted es cristiano y tiene un hermano cristiano en su casa, anímense entre los dos. Oye, si yo no puedo orar a esa hora, por lo menos despiértame, vamos a hacer algo para levantarnos espiritualmente. Amén, hermano. Imagínese cuando la pereza empieza a traer estancamiento a la vida de una persona. ¿Qué, la pereza, pastor? Sí, la pereza. A su nombre sea la gloria de Dios. Mire lo que la pereza trae: descuido, vulnerabilidad, estancamiento, y creo que la cuarta es la peor de las consecuencias.
Volvamos, hermanos, a Proverbios 24. Busque su Biblia en Proverbios 24. Búsqueme, gloria a Dios. Proverbios 24, versículo, amén. Proverbios 24, versículo 34. ¿Qué dice? Mira lo que dice. Así vendrá como caminante tu necesidad y tu pobreza como hombre armado. ¿Sabes? Una de las consecuencias que muchas personas experimentan es la crisis. La crisis. ¿Y por qué vino la crisis? Porque hubo descuido, hubo vulnerabilidad, porque hubo, ¿qué más? Hubo estancamiento. Y todo empezó por la pereza. Fíjese que aquel hombre del cual nos habla Proverbios, el campo del perezoso, hay un tiempo para trabajar la tierra. Amén, hermanos. Pero hay un tiempo también donde se tiene que recoger lo que uno ha sembrado para poder alimentarse uno mismo. Si no has sembrado nada, si no has limpiado el terreno de las malezas, si te la has pasado todo el tiempo donde debías trabajar durmiendo de brazos cruzados, cuando venga el tiempo de la necesidad, ¿qué vas a comer? No hay. Amén. No hay. ¿Y qué pasa con la persona? Entra en crisis. Esa es la última consecuencia en la vida del perezoso, la crisis. El autor menciona, al no haber limpiado el terreno de las malezas y haber abandonado el campo, aquel hombre sufrirá cuando llegue la necesidad. Crisis. Porque no tendrá qué comer y será pobre. Espiritualmente pobre. Amén. La expresión que dice el autor, tu pobreza vendrá como hombre armado, está diciendo que su crisis será grande. La pobreza viniendo como hombre armado, o sea, una crisis fuerte, alabado sea Dios. El perezoso siempre va a andar en crisis debido a su descuido, vulnerabilidad y estancamiento. Por eso sus consecuencias no son un chiste. Amén, hermanos. Son cosas serias. Si analizamos desde un punto bíblico, la pereza tiene consecuencias totalmente en la vida espiritual. ¿Y quién no ha pasado por alguna de estas causas? Amén. Vulnerabilidad. Estancamiento, descuido. Si usted analiza ellos en su raíz, tienen sí o sí pereza. Por eso no es bueno normalizar la pereza. No es bueno decir, no, es que todos lo hacen. No, hermano. Si usted se descuida, va a tener consecuencias. Si usted es vulnerable, ¿cómo va a hacer frente al enemigo? Y si usted está estancado, ¿cómo va a poder crecer o influenciar en otros? Amén, hermanos. En conclusión, la Biblia nos advierte sobre las consecuencias de la pereza en nuestras vidas. Por ello es momento hoy de dejar la pereza. Amén, hermanos. Es momento de dejar las excusas. Es momento de dejar el victimismo. Muchas personas se victimizan. No, es que yo siempre estoy cayendo en cualquier cosa porque el Señor me está probando, dicen, ¿no? El Señor siempre lo prueba. ¿Cómo es eso? No. La realidad es que estás descuidado. La realidad es que estás descuidada. Y lo que tú llamas prueba, en realidad es tu consecuencia de la vida que estás llevando. A su nombre sea la gloria de Dios. El momento de dejar el victimismo. Y hay que empezar a vivir para Dios. Amén, hermanos. Quiero cerrar con este pasaje. Romanos capítulo 12, versículo 11. Subráyelo, léalo, medítelo en esta noche. Alabado sea Dios. Romanos capítulo 12, versículo 11. Gloria al Señor. ¿Qué dice la Biblia? Romanos 12, 11. En lo que requiere diligencia, ¿cómo? No perezosos,
fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Amén. Romanos 12:11. En lo que requiere diligencia. ¿Qué requiere diligencia? Las cosas de Dios. Amén. Tu vida espiritual, tu vida de oración, la lectura de la palabra en tu vida. Esas cosas requieren diligencia, tu familia. Amén. En lo que requiere diligencia, ¿cómo tenemos que ser? No perezosos. No perezosos. Pablo lo está diciendo, no es el pastor Leonardo. ¿Qué más dice? Fervientes en espíritu. Amén. Sirviendo al Señor. Entonces, para cerrar, es hora, hermanos, de poder hacer a un lado la pereza. Sé que muchas veces hay esa lucha en la oración, en la palabra de Dios, en la lectura de la palabra, pero hay que hacer el esfuerzo, hermano. Amén. No hay que permitir que la pereza gobierne en nuestra vida porque va a traer consecuencias. Alabado sea el Señor. ¿Cuántos hemos entendido, hermanos? Vamos a orar y vamos a entregar nuestras peticiones y oraciones al Señor. Amén. Gloria a Dios.